20 de octubre de 2011, Muammar al-Gaddafi, el depuesto dictador libio, fue abatido por milicianos. Y 5 años después, los que se levantaron en la llamada primavera árabe en Libia tienen un sinsabor. Su país está en guerra, bajo el asedio yihadista y una ola de migrantes que se embarcan en sus costas para intentar llegar a Europa. Tierra de nadie, así parece ser conocida Libia en el mundo. Diferentes bandos están luchando por el poder. Las mafias y traficantes de personas operan sin ningún límite. Los yihadistas han convertido al país en su base al norte de África. Este es el panorama desolador que vive esta nación 5 años después de la muerte de Muammar al-Gaddafi, quien gobernó por 42 años. Fue en la primavera árabe, que empezó en Túnez y siguió en Egipto, cuando los ciudadanos libios decidieron alzarse en contra de la dictadura de Gaddafi. Los rebeldes, ayudados por la OTAN, expulsaron al sátrapa del Trípoli y tomaron el control del gobierno. El 20 de octubre del 2011, Gaddafi fue encontrado y ejecutado, poniendo así punto seguido a la guerra. Y digo seguido porque el pasado fin de semana las milicias leales al antiguo régimen islamista de la capital asaltaron uno de los principales complejos de Trípoli y retaron al gobierno de unidad nacional, designado por la Organización de Naciones Unidas hace 6 meses. Amnistía Internacional denuncia que los bandos enfrentados por el poder han cometido crímenes de guerra. Son 3 los gobiernos enfrentados por el poder desde la caída de Gaddafi. En enero de este año, el Consejo Presidencial nombró el nuevo gobierno encabezado por Mohamed Fayez al-Serraj para que los 2 parlamentos rivales lo reconozcan. Las milicias formaron gobierno en la capital de la nación y también en Tobruk. Otro grupo de rebeldes tiene el control desde junio de 2014. Sirte era bastión yihadista, pero en agosto de este año fue recuperado por los rebeldes afines al gobierno de la unidad, apoyado por la Organización de Naciones Unidas. Se perdió la autonomía económica del país. Aunque el petróleo sigue siendo la principal vía de ingresos, el sector privado tiene más presencia en el sector. Las milicias integristas yihadistas disputan al gobierno el control de diferentes áreas y se contrataron empresas de seguridad privada para controlar las fronteras. La falta de seguridad para los inversores extranjeros han provocado descensos drásticos en el Producto Interno Bruto. En 2011, Libia tenía el PIB per cápita más alto del continente, pero en la actualidad este se ha desplomado a niveles históricos como los del 2003. En los últimos 3 años, el PIB se redujo a 1/3, es decir, pasó de 82.000 millones de dólares a 29 millones. El Banco Mundial prevé que este año la nación africana entre en una dinámica positiva de crecimiento. Eso sin contar que el conflicto es aprovechado por las mafias de tráfico de personas para embarcar cada año a casi 150.000 migrantes que están dispuestos a arriesgar sus vidas para llegar a Europa. Organismos internacionales indican que desde el año 2015, 15.000 personas han muerto frente a las costas de Libia al intentar huir de la guerra y la pobreza. A esta hora nos acompaña desde Miami, Florida, Wilfredo Amer Ruiz, analista político, experto en temas de Medio Oriente. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Para mí un placer, Carlos. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Por qué tanto desorden político? ¿Por qué tanta desorganización en Libia? La realidad de hoy pues indica que más allá de ese levantamiento popular en contra de un tirano, pues no había un proyecto de país. Pues mira, lo que pasa, Carlos, es que el problema es más complejo que enfocarlo exclusivamente en Libia. A pesar de que muchas de las olas migratorias del norte de África sí se están dando por Libia, lo cierto es que Libia es sino un corredor más de unas olas migratorias que van inclusive desde el África subsahariana buscando alternativas de migración a Europa. Y una de las principales rutas siempre lo ha sido y ahora se exacerba más ante la falta de un control gubernamental en todo el territorio nacional, especialmente desde la caída de Gaddafi, que facilita que Libia sea la concentración de rutas de migración del continente africano hacia Europa se enfoquen también a través de Libia. Ahora, la intervención de la ONU como tal, ¿tú cómo la calificas? ¿Acertada? ¿Fallida? Fallida, no tanto fallida, Carlos, sino yo la llamaría más hipócrita, porque la alternativa, cuando vemos la intervención de la ONU, la vemos un poco para proteger la inmigración que se dirige a Europa y proteger los países europeos, y poniendo en un segundo plano a los que emigran y las condiciones por las cuales emigran. Vemos una ONU un poco subserviente a mantener el orden, especialmente en Europa Occidental, que utiliza ese organismo para garantizar
que los millones de refugiados, ya sean de Siria o en este caso de Libia, tengan un trato mínimo humanitario y proteger, servir de ente internacional de protección de los países de Europa Occidental principalmente. Es muy lamentable porque debemos, especialmente cuando consideramos las condiciones en las que emigra tanto la gente del continente europeo como de aquellas naciones abatidas por la guerra, como el caso increíble de Siria, vemos que la acción internacional se limita a hacer campamentos de refugiados y campamentos de migrantes de muchas casetas y mucha ayuda mínima para simplemente sostener la vida humana sin entrar a la raíz de la problemática, como si eso no fuera un asunto de atención internacional que debería muy bien serlo. Habla usted, de Wilfredo, de paños calientes, como diríamos en América Latina, para resolver una situación que es aún más grave. Pero ¿cuál debería ser el camino entonces para que haya orden y para que todas las fuerzas que están disputándose el poder en este momento puedan concentrarse en el desarrollo nuevamente de Libia, toda vez que su economía, aunque no ha caído a lo más bajo, el Producto Interno Bruto sigue en picada? Claro, y es precisamente buscar aquellas condiciones que estabilicen el país, porque en la medida que tengas un país estable, se evita que sea utilizado, como está siendo utilizado, como una especie de cono donde las olas emigratorias del norte de África encuentran a una Libia desmembrada, sin gobierno ni seguridad bien establecido, y ven una buena ruta por donde pasar a acercarse al continente europeo, específicamente en la costa sur, por cerca de Italia, por Sicilia, que les ofrece muchas alternativas a estas olas migratorias. El yihadismo, que ha logrado estar en Libia, incluso establecer base allí para operar, ¿qué factor ha jugado en todo este desastre que estamos viendo en el país luego de 5 años de esa primavera árabe? Bueno, eso es uno de los factores principales que contribuye a la inestabilidad del país. El hecho de que tengamos un país dividido, con lealtades divididas, con un país muy centrado y con mucha tradición tribal aún, que a veces, lamentablemente, lo que prueba que unifica a estos países de tradiciones tribales o países artificialmente divididos por precisamente después del colonialismo europeo, vemos que quienes lo pueden mantener unido lamentablemente son dictadores feos no porque sean físicamente feos que sean feos en derechos civiles, de mano dura. Entonces vemos como Gaddafi pudo mantener ese país unido, a un Saddam Hussein como podía mantener un país de diferentes etnias y diferentes religiones unidos. En el caso de Irak vemos como el factor común que mantiene unidos a estos países que fueron artificialmente formados luego de la colonización europea es lamentablemente dictadores fuertes. En la ausencia de esas cabezas, esos dictadores fuertes, vemos como rápido los países comienzan a desmembrarse, a polarizarse, ya sea en divisiones étnicas, divisiones tribales o divisiones religiosas, y eso es lo que estamos viendo ahora mismo en Libia. Una Libia totalmente dividida, que nosotros en Occidente nos seguimos refiriendo a Libia, pero en realidad están operando como si fueran países paralelos, algo así como los kurdos en Irak y el resto de Irak, que siguen operando, le llamamos Irak, está reconocida por la comunidad internacional como un solo país, pero está operando como países autónomos, con grandes niveles de autonomía en el gobierno regional, y eso es lo que pasa en Libia. No hay un gobierno de unidad nacional, no hay una organización fuerte del sistema de orden público, militar ni judicial, y eso obviamente es tierra fértil para que sean pasadizos de migración del continente europeo, donde se sigue siendo lamentablemente el continente de explotación por preferencia de los países desarrollados históricamente, y se sigue invirtiendo muy poco. Podemos ir casi estado por estado en el continente africano y vemos como han sido países que sí tienen la atención mundial para explotarlo, pero muy poca atención mundial para desarrollarlo y tener una infraestructura decente. Vemos a Nigeria lo mismo, el país exportador de petróleo más grande de África, viviendo una crisis de un país dividido en norte-sur, en lealtades étnicas o lealtades religiosas, con mucha convulsión, y podemos replicarlo en más y más países que siguen siendo los países explotados
y muy poco invertido que los ha perpetuado en su relación con la explotación los dictadores feos a los que hacía referencia al principio del reportaje. Wilfredo, potencias que en su momento apoyaron la caída de Gaddafi, que alentaron esa revuelta popular, esa primavera árabe, ¿tienen una deuda en este momento con los ciudadanos de Libia? Sí, pero esos mismos países hipócritamente no van a interesarse en Libia en la medida que el grifo que le suple petróleo siga corriendo en el cauce normal. En la medida que el grifo del petróleo se empiece a cerrar o se interrumpan, ahí vamos a ver la atención internacional nuevamente. Eso es lo que en realidad le interesa a Europa, aunque suene feo y aunque mucha gente no quiera reconocerlo o diga, oh, eso no, así de simple no son las cosas. Así de simples sí son. El país, Europa y la comunidad internacional tuvo un interés primordial en la situación de la estabilidad de Libia, porque de Libia sale el 30 y pico % de las importaciones de petróleo de Europa. Por eso es lo único que se interesaron. Mira cómo se han matado casi 500,000 de personas en Siria y 2 millones de desplazados, y la comunidad internacional sigue sin ningún interés porque no hay petróleo. Pero sí, donde hay petróleo, recursos de los que se alimenta Europa, a eso es lo que a ellos les interesa por precisamente seguridad nacional primordialmente. Si eso sigue el curso normal, lo que le pase a la gente lamentablemente cae en un segundo plano. Es Wilfredo Amer Ruiz, analista político experto en temas de Medio Oriente. Gracias por estar con nosotros. Una buena tarde. Para mí un placer. Hasta la próxima.